tardes, bienvenidos al último encuentro de Filosofía del Derecho en el contexto de formación de la maestría de Derecho Procesal Penal. Hemos venido avanzando, hemos estado muy activos en el aula virtual. De mi parte, felicitaciones, han estado muy activos todos en las actividades académicas. Pienso que hemos logrado el objetivo de filosofar sobre el derecho. Eh, los últimos cuentos que presentaron, bueno, estuvieron de verdad muy buenos. En la clase de hoy vamos a hablar de la filosofía del derecho desde los sistemas jurídicos. Siempre hemos escuchado cuando hablan de la formación del derecho del ius positivismo, ¿sí? Bien, ese ius positivismo habla del derecho natural, porque hay algunas posiciones teóricas que plantean cuántos sistemas jurídicos hay. ¿Hablamos de un sistema jurídico o hablamos de dos sistemas jurídicos? Entonces, digamos que aquí la doctrina está como dividida. Hay unos que dicen que hay un sistema único, que es el derecho positivo, que es el derecho que se ejecuta a través de todo el sistema jurídico, integrado por los tribunales, por el Tribunal Supremo de Justicia, integrado mundialmente por un sistema estatuido. Y hay otras posiciones. Ajá, esta posición del derecho positivo dice que ahí está inmerso tanto las normas de conducta creadas por el hombre y normas de conducta básicas propias del sistema natural. Y la otra es que no, que hay dos sistemas, uno que es el derecho natural y otro es el derecho positivo, que hay cosas de la naturaleza que forman parte del derecho natural que han sido incorporadas al derecho positivo y hay otro derecho positivo que es el creado en el hombre. Entonces existe como esa división, ¿no? Sin embargo, pues exista o no la división, pues creo que el fin tiene que ser el mismo. Ambas tienen que ser consideradas. Bien, esta forma de dividir el sistema jurídico viene de Grecia, viene de Roma, donde se dividía y se reconocía el derecho natural y el derecho positivo, y posteriormente algunos doctrinarios pues adoptó esa posición. Este, digamos que ahora lo más imperante es el derecho positivo, sin embargo todavía hay posiciones netamente ellos naturalistas, pero luego de un largo recorrido histórico, finalmente el derecho positivo ha estado muy estatuido, tiene fuerza coercitiva y de una u otra manera sí ha venido y viene incluyendo el derecho natural. Digamos que desde la filosofía del derecho tenemos es que valorar si hemos, cómo debemos ser o cómo debemos continuar incorporando ese derecho natural, ¿sí? Que es muy complejo y siempre pues ha estado allí y a veces ha sido, digamos, opacado por el derecho positivo, eh, siendo pues mucho más importante mantener la globalidad del planeta y la existencia del planeta como sistema, porque si no hay equilibrio ecológico sistémico, sencillamente pues van a caer eh, todo el sistema natura viviente que en ella vive. Bien, vamos a hablar ya un poco más a nivel de definición lo que es el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural es un conjunto de principios, valores que se encuentran en la naturaleza y en la conciencia del hombre. Digamos que están los valores más altruistas en el derecho natural. E incorpora incluso parte de ese derecho o de ese sistema moral. Incluso incorpora el derecho natural, incorpora lo que es el sistema de la moralidad humana, de las buenas costumbres. Por ejemplo, ahí en la imagen está la cuestión de valores, la solidaridad, el amor, el respeto, entre otras. Mientras que el derecho positivo se refiere a ese conjunto de normas dictadas por el Estado a fin de regular la conducta del hombre. Por eso está ahí en las imágenes, situaciones que hacen reflexionar o remitir a lo que es el sistema jurídico estatuido constituido por los tribunales. Entonces dicen que el derecho natural es universal y el eterno. Y el derecho positivo es hecho por el hombre para el hombre. Bien,
Hay otro debate muy interesante filosófico en cuanto al derecho natural que dice si el derecho natural es un sistema o un núcleo. ¿Cuál es la diferencia entre sistema o un núcleo? En un sistema, digamos, en el sistema solar, está el Sol y todos los planetas que como sistemas funcionan alrededor del Sol, ¿sí? Y el Sol es el centro del sistema. Pero cuando es un núcleo, lo que se impone es que ese núcleo básico está inmerso en todos los demás. Estaríamos hablando ya no de un sistema solar, sino como, a ver, como el agua como núcleo y fuente de toda la base del sistema planetario. Sabemos que la mayor base del sistema planetario es agua. Entonces, sí, es un núcleo de agua, 70% constituido de agua, donde hay un 30% de placas tectónicas. Bien, entonces existen esas dos teorías, donde la que dice que el derecho natural no es un sistema jurídico, sino es un núcleo básico, primario, fundamental de un sistema de derecho. En este sentido, el contexto no existen dos sistemas de derecho, sino ni el ordenamiento jurídico natural o derecho natural, ni el derecho positivo, porque lo que existe es un sistema único constituido por el derecho natural y el derecho positivo. Esa posición, pues, es la que viene a, es la el derecho natural como núcleo, es la que da pie a la posición de que el de derecho positivo, en el derecho positivo está inmerso o incluido ya el derecho natural. Esa es la posición de Javier Herbada, y bueno, ratifica eso que hemos venido comentando. Ahora vamos a hablar sobre las características principales, según Virgilio Ruiz Rodríguez, parte de los documentos que están allí adjuntos en el aula virtual. Tenemos que la característica principal del derecho positivo es que es creado por el hombre, mientras que en el derecho natural es creado por algo que está por encima de ellos y que algunos equiparan a la naturaleza. Es el derecho de la naturaleza, es el derecho del Dios mismo, considerando como en el caso de la fe y de Dios, como si algo fuese creado por un arquitecto universal, por decirlo de alguna manera. Este, lo que sí es que hay un sistema que nos rige como planeta. Pienso que estos fundamentalistas del principio o de la teoría del derecho natural se fundamentan, se basan en eso. Y siempre pues está ese antagonismo del biopositivismo versus el bionaturalismo. Y bueno, finalmente, ¿qué podemos decir en esta diatriba de ambos derechos, el derecho natural y el derecho positivista? Que el derecho positivista sí está hecho por el hombre, sí rige al hombre en un sistema creado por el hombre, constituido por un sistema de justicia que integra tribunales de la República, incluso tribunales internacionales, y que en su sistema legislativo o en su sistema de norma de regulación de conducta incluye eh, normas o orientaciones de conducta dirigidas a la protección de la naturaleza como sistema, ¿sí? Y quizás por esa conciencia ecológica, de cuidado planetario, de cuidado de animales, que pasa también a un humanismo. Bien, estas son las dos posiciones del derecho, de cómo surge el derecho, cómo se empieza a desarrollar, hasta que llega el derecho estatuido que tenemos, que es el derecho positivo. Y este derecho positivo comienza a desarrollarse a lo largo de la historia. Y en cada parte de la historia, pues en cada parte de la historia tenemos situaciones distintas. Por ejemplo, está el derecho en la época tradicional, donde además de ser un derecho positivista, estaba regido por el paradigma positivista, que venía siendo regido por esta posición de acción y castigo, acción y castigo, acción y castigo. Pero bien, esa línea del desarrollo del derecho de acción y castigo de la antigüedad o de la fase tradicional del derecho viene a ser moldeada quizás por los principios de la modernidad y la posmodernidad, así como la sociedad ha venido evidenciando cambios y dinamismo
en sus relaciones, en su actuar, en su sistema, también ha venido sucediendo cambios en el sistema jurídico y se viene a plantear ya lo que es el derecho de la modernidad y el derecho de la posmodernidad. Entonces tenemos en un principio de la antigüedad el derecho, el ius naturalista, después empezó el auge el ius positivista, después con la época y la dinámica social se comienza a ver el derecho desde la mirada de la modernidad y la posmodernidad. Bien, esto nos lleva a replantearnos qué es la modernidad. La modernidad se inaugura en el siglo XVII con Descartes y su fe en la razón del hombre como medio para conocer la verdad. ¿Qué es lo que se busca aquí en la modernidad? Para la época moderna, lo más importante era la búsqueda de la verdad, alcanzar el conocimiento y alcanzar el progreso. Entonces, el derecho pasa por una dinámica a reconocer la individualidad, a reconocer también de una manera distinta los derechos individuales. Por eso es en la época moderna donde se implementan, digamos que se instaura y entran en su mayor auge la teoría de los derechos humanos como garantías individuales, ¿sí? E incluso por encima de las sociales. Y bueno, y se forma todo un aparataje sistémico legal de códigos, de leyes, entre otros, orientados a estas libertades individuales. Y ahí pasamos de la modernidad con el auge de los derechos humanos a la posmodernidad. La posmodernidad viene entrándose en la sociedad a los décadas del siglo XX, donde se empieza a repensar por qué es aquello que el hombre no ha podido resolver desde la racionalidad, ¿sí? Y empezamos a ver que hay cosas que se les viene dando un tratado racional que hay que replantearse y empezarlo a ver desde otra manera. Esto es muy interesante porque esto viene acompañado con la edificación conceptual de la razón. Y esta época posmoderna incide en todos los aspectos del sistema social, incluso el sistema educativo. Es cuando le empieza el sistema educativo con la UNESCO, crea la frase del desaprender para aprender. Entonces, esto, hemos estado en un sistema de racionalidad que tenemos que desaprender porque tenemos que ver cosas nuevas. Incluso empieza aquí en la posmodernidad la teoría del constructivismo. Vamos a desaprender esto para reaprenderlo de otra manera a través del constructivismo. Bien, eso sucede en el sistema educativo y el derecho no está excluido de esa realidad posmoderna. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Qué sucede? Que empieza a traerse el cuestionamiento de la racionalidad en los propios conceptos del sistema jurídico. Así el derecho posmoderno empieza a reconfigurarse, ¿sí? Y empiezan a verse nuevos modos de hacer el derecho. Entonces empiezan la teoría, nuevas teorías del derecho, que bueno, el derecho, castigo, ya empiezan a cuestionar el derecho como castigo, se empiezan a hablar de los derechos humanos en la época moderna, sobre todo en derecho penal. Después se empieza a hablar, no, que además de los derechos humanos hay que garantizar la inserción social. Después, no, pero ya va, los derechos humanos son derechos individuales, ¿dónde están los derechos? Esto en el caso del victimario, como de derecho humano, por ejemplo, en un caso penal, pero ¿dónde está la víctima? Tenemos que dejar de ver única y exclusivamente al victimario y tenemos que ver a la víctima, qué sucede con la víctima, cómo se resarce la víctima. Después vamos un poco más allá, no, pero ya va, además de ver la víctima, tenemos que ver el sistema social donde está la víctima, dónde vive la víctima, cómo se desarrolla, cómo se insertan en cada sistema social de los involucrados, tanto del victimario como de la víctima, entre otros. Y así empiezan nuevas teorías en la época moderna del derecho que son transformadoras, incluso empiezan a hablar de jueces de paz, entre otras tendencias muy interesantes que se han venido sumando, que son las que le queremos mostrar desde Filosofía del Derecho a ustedes para que se vengan replanteando la posibilidad en su ejercicio y en su investigación académica de tener una visión amplia del derecho, ¿sí? Que vaya que trascienda, digamos, la concepción tradicional del derecho, que asome y analice el derecho de la modernidad e incluso de la posmodernidad. Y así, por ejemplo, en el derecho procesal penal aparece lo que es la justicia restaurativa, aparece lo que es la justicia transicional, y con esto se rompe quizás el derecho moderno, que es el derecho individual, y pasamos a los derechos colectivos. Son temas muy interesantes, lo de la justicia restaurativa y la justicia transicional, que están planteadas en el aula virtual para, digamos, que hagan una lectura básica de título general donde puedan comprender que la
justicia restaurativa es aquella orientada no solo a ver y reconocer al victimario en su proceso de poderse reinsertar en la sociedad y poder tener un cambio de conducta, sino también en la víctima, de cómo la víctima puede ser resarcida por el mismo victimario y cómo se inserta en su sociedad. Eso en el caso de la justicia restaurativa. Y en el caso de la justicia transicional, cómo se dan estos procesos, digamos que de equilibrio y saldo social, pero no a nivel individual, sino a nivel colectivo, a nivel de macro de violación de derechos humanos en colectivo, cómo se ven estos procesos en colectivo y cómo se dan la resarcción de estos colectivos y o sociedades, como suma de derechos individuales para hablar de derechos de, de varias personas, de una colectividad, de un grupo. Esta importante visión, ¿sí? Del desarrollo del derecho de la filosofía nos lleva a analizar el tema de la justicia restaurativa y la justicia transicional desde la bibliografía recomendada. Y bueno, se plantea allí un trabajo sobre el tema, la justicia restaurativa, la conciliación en el derecho penal. A otros se le plantea cómo repensar, cómo repensar los temas vinculados a sus trabajos de investigación, entre otros. Y bien, algo importante de destacar es que la posmodernidad o modernidad líquida trae consigo cambios en este mundo globalizado. ¿Sí? Y a esos cambios estamos sujetos todos como sociedad, están sujetos los sistemas sociales e incluso el sistema jurídico. El sistema jurídico. Y por eso es parte de nuestro estudio en esta maestría. Con esto terminamos este encuentro deseando, pues bueno, que permitirnos abrirnos de perspectiva en nuestro proceso de investigación, en nuestro ejercicio y tener un punto adelante como profesionales expertos en derecho procesal penal, ¿sí? Teniendo claro que el derecho es un área social construido por el hombre, sujeto a la deconstrucción y reconstrucción para lograr sus fines que, bueno, el equilibrio del hombre, la justicia, la equidad, entre otras. Y que el derecho estatuido no es un derecho fijo, sino que al contrario es un derecho dinámico. Y quienes somos responsables de promover su dinámica somos nosotros mismos, desde nuestros docentes, como investigadores del área con nuestros trabajos de investigación, nuestras tesis de grado, e incluso en el ejercicio promoviendo nueva jurisprudencia, que repercutan en futuros cambios legales e incluso promover nuevas tendencias en esta área que sean más humanistas. Para nosotros ha sido un placer pues haber terminado la clase de filosofía con el ánimo de que la disfruten. Una unidad que para muchos es densa, tediosa. Eh, el programa fue planteado de una manera muy sutil para plasmar lo más importante de los cambios filosóficos, de los cambios de pensamiento, de cómo tenemos que ubicarnos en el presente ahora para un conjunto de reformas a futuro con nuevas miradas, con nuevas miradas. Siempre de la mano con paradigmas críticos, con el paradigma constructivo, con la justicia del hombre, con la equidad, con los principios morales, con los principios del sistema ecológico natural, pues, porque sin el planeta no hay garantía de vida. Pues por eso todo tiene que ser también sustentable y sostenible, y esos tipos de pensamientos, pues, es parte de la posmodernidad del derecho. Muchas gracias, un placer haber compartido con ustedes. Por esto estamos cerrando ya la unidad de Derecho Procesal Penal. Estamos atentos para atender cualquier consulta, cualquier duda, tanto por el aula virtual como por el chat personal de WhatsApp. Ha sido un placer para mí, Egle Serrano. De cualquier eventualidad, pues estaremos en contacto con ustedes.